Hola y bienvenidos a este canal Valion Perú. Mi nombre es Daniel Quispe y les damos la bienvenida a todos los amigos que nos puedan estar viendo por la señal de YouTube, Facebook, Twitter también, de Radio del Sur, porque también pues en colaboración con esta radio para poder formar este canal y hablar a todos los peruanos en el exterior. Muchísimas gracias y de una vez vamos a pasar al invitado que ya está en pantalla y vamos a dar la bienvenida. Julián, muchísimas gracias y bienvenido. El termómetro electoral está recién, vamos a verlo, vamos a discutirlo. Pero acá queremos saludar ya a Rosana Cribillero, candidata con el número 1 por el distrito electoral 27 de los peruanos en el exterior, a quien primero tenemos que pedirle las disculpas del caso por el atraso, 1000 disculpas, y también darle la bienvenida. Rosana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, buenas noches y buenas tardes por acá. Y gracias por la oportunidad que me brindan. Sí, ha tocado esperar, pero bueno, yo sé que va a valer la pena. Venimos aquí con muchas ganas de presentar nuestros proyectos, nuestras propuestas, de que la gente nos conozca el trabajo que estamos realizando. Y bueno, aquí dispuesta a escucharlos. Perfecto. Aquí tenemos, están conduciendo hoy día, también junto conmigo, a Roberto Bustamante, a quien tú conoces, y el señor Jorge Yechayashu. Buenas noches. Y tenemos también a Daniel Quispe, que seguramente está en los controles y está muy interesado, porque Daniel todos los días conduce diferentes programas, uno de ellos es muy interesante sobre la actualidad política, y esperemos que él también en la parte final se pueda sumar. Bueno, empezamos entonces. Queremos una brevísima presentación de Rosana Cribillero. ¿Quién es Rosana Cribillero? ¿De dónde viene? ¿Su trabajo? ¿Por qué postula al Distrito 27 con el número 1 con el Partido Morado? Adelante, por favor, Rosana. Gracias, Julián, y gracias a todos los panelistas. Bueno, soy Rosana Cribillero, mamá de 3 hijos varones, y como muchos de ustedes, soy migrante, como miles de peruanos en el exterior. Bueno, vivo acá en los Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Llegué en el 2008 con mi familia. Nacida en el hermoso puerto de Chimbote, soy chimbotana de la linda región de Ancash. He estudiado la secundaria en el Colegio Nacional Mixto Inmaculada de la Merced, en Chimbote. Soy alumna ex-mercedaria. Y soy egresada de la Facultad de Economía. Estudié en la Universidad San Martín de Porres. Bueno, mi experiencia profesional en Perú, a través del sector privado, acá en los Estados Unidos trabajo en el sector salud. En vista de ello, también el año pasado he sido contagiada con el COVID, soy sobreviviente del COVID, y bueno, gracias a Dios, gracias a la ciencia también, estamos bien, y es la vocación de servicio lo que me hace continuar trabajando en este contexto. Una vocación de servicio que la traigo desde muy chica. He sido voluntaria en Defensa Civil en Chimbote y aquí en Estados Unidos en diferentes organizaciones culturales, sociales y no gubernamentales, también para el consulado peruano en las últimas elecciones electorales. Soy militante del Partido Morado desde el año 2015 para los peruanos en el exterior, asumiendo y sirviendo en diferentes cargos partidarios, con mucho compromiso y responsabilidad, y construyendo la institución partidaria también en el exterior con un grupo de gente maravillosa que ha asumido la política de manera responsable y hacer una política diferente también aquí, y bajo el liderazgo del doctor Julio Guzmán. Así que eso es un poquito de mí. Ahora estoy candidateando con el número 1 por el Partido Morado. Sí, antes de iniciar las preguntas, estimada Rosana, si alguien quiere contactarte, ¿cuál es tu página web o tu fanpage de Facebook? ¿Cómo te encuentran si a alguien le interesa? Gracias. Sí, pueden ir a la página de Facebook, que es Rosana Cribillero, candidata PEX número 1, y pueden ir también a la página que es de www.rosanacribillero, y también en el Twitter me pueden encontrar, y en el Instagram, que también lo acaban de crear. Perfecto, entonces prácticamente tienes ya listo toda tu estructura. Bien, entonces la modalidad es la siguiente. Cada uno de nosotros va a tener 2 preguntas. Por lo tanto, quiero empezar primero con Jorge y después con Roberto.
con una pregunta, hacemos un giro de preguntas y después la segunda ronda y hacemos la conclusión final de tus palabras finales. Jorge, adelante, por favor. Oh, ¿cómo estás, Rosana? Te mandé una invitación, no me has aceptado la invitación. Pero, Jorge, perdóname, pero de verdad que... no, yo me imagino con lo que estás haciendo. Empezar a ver las redes sociales, porque de verdad que he estado viendo... No, te metieron antes estaba, creo, en tu página, pero bueno. Mi pregunta es, mira, la última entrevista que te hizo Julián, donde ustedes aparecieron 4 mujeres, lástima que Mía no estuvo presente, que es la candidata por el PPC, me enteré que tiene su mamá muy grave, que es una de las razones que no ha podido participar, ¿no? Espero que su mamá se mejore, pero parece que está muy grave. Al tema, o sea, y yo sé que tú has trabajado el tema de la violencia doméstica y quiero incidir en esto, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia doméstica no es exclusivo de las mujeres, sino los hombres deben ser partícipes, ¿no? Y decir que la violencia, estamos en contra de la violencia doméstica. En el Perú, los violadores, los abusadores, el tráfico humano, no se ve como un problema que interese a los políticos en el Perú, solamente aparecen para la película, ¿no? Para el canal de televisión y decir que sí, que van a tener mano fuerte, pero las leyes no son fuertes y los jueces son muy ambivalentes, ¿no? La excusa es de que, bueno, no tenemos evidencia suficiente a pesar de que se han visto videos físicamente, pero no lo ponen como una evidencia. ¿Qué harías tú para desarrollar una campaña fuerte, establecer leyes, por ejemplo, donde todas las empresas del Estado y privadas pasen un video mensual para educar a sus empleados y empleadas sobre un tema de la violencia doméstica, como ocurre aquí, ¿no? Hay muchas agencias federales donde estamos obligados, ¿no?, a atender y ver el video de 10 minutos, 15 minutos y un tema sobre violencia doméstica, ¿no? Y esto se hace para que tú no vayas a cometer un error en el trabajo y hagas abuso de tu poder, ¿no? Y tomes ventaja sobre una mujer, ¿no? Que la gente a veces dice, no, eso no es violencia, pero es un tipo de violencia. ¿Cuál sería tu política pública sobre eso? Mira, gracias, Jorge, por la pregunta. El tema de la violencia doméstica o la violencia de género realmente es un tema durante este tiempo que hemos estado trabajando, que lo hemos visto, es un tema alarmante también dentro de la comunidad peruana, de las mujeres peruanas. Déjame decirte que nosotros estamos muy enfocados en todo lo que son las políticas para nosotros en el exterior, pero también, obviamente, dentro de nuestro país. Rosana, mil disculpas. Sería bueno de que Jorge y Roberto apaguen sus micrófonos y así te dejamos porque, no sé, hoy día es bien raro, está filtrando un poco, hay una doble señal. Ahora sí, mil disculpas, Rosana, adelante. Disculpen. Ok, está bien, Julián. Sí, le comentaba a Jorge que el tema de la violencia doméstica o la violencia de género es un tema muy alarmante que en estos últimos tiempos nosotros hemos comenzado a recopilar y a escuchar a las personas, especialmente la mujer peruana, porque el trabajo que yo he estado involucrada y he recogido todos estos sentimientos y todas estas preocupaciones ha sido en la comunidad. Entonces son proyectos que estamos llevando nosotros basado en la necesidad de nosotros como comunidad peruana en el exterior. Entonces este tema es alarmante, como les decía, porque hay muchas mujeres peruanas violentadas y que no se atreven a hablar. Y es lo mismo, o sea, se repite el mismo patrón de Perú. Es el mismo patrón, porque no saben a dónde... No saben a dónde recurrir, cuál es el camino correcto. Y lo otro es, muchas mujeres de ellas, por ejemplo, un alto porcentaje, ellas no están documentadas. Entonces, el no estar documentadas, todavía a ellas les genera este sentimiento de temor, ¿no? De temor de que puedan ser deportadas, de temor. Entonces, es un tema que sí lo estamos viendo y que nosotros incluso dentro de las propuestas que estamos llevando como partido político, porque las propuestas son trabajadas en equipo, no son propuestas
es individual, es solamente ni es un aporte, o no, es un aporte de todos. Entonces, dentro de este proyecto, estamos llevando, por ejemplo, la asesoría legal básica gratuita en los consulados. Y dentro de esta propuesta, justamente, dentro de esta asesoría legal básica, por ejemplo, tenemos, según el reglamento consular, el título 9, y en el capítulo 1, desde el artículo 65 hasta el 71, que se refiere a la protección legal del connacional, no lo reciben, porque nosotros sabemos que eso no se cumple. Es muy lindo, está en el papel, ¿no? Está en el reglamento consular, pero a la hora de la práctica eso no se da. Entonces, por eso estamos sugiriendo crear una asesoría legal básica gratuita en los consulados del Perú, que la estamos llamando Asesoría y Defensa Legal e Inmigración, que estaría conformada pues por profesionales legales a través del consulado, brindándole una orientación adecuada a los connacionales. Dentro de ello tenemos obviamente la asesoría jurídica en situación de nuestros compatriotas en los países, en los diferentes países, ¿no? En lo que es la violencia de género. Entonces, sí estamos contemplando dentro de nuestros proyectos la violencia contra la mujer, porque sabemos que en el caso de esta violencia contra la mujer, en cada país las legislaciones varían. Entonces también necesitamos que los expertos en derecho, digamos, también conozcan un poco de las legislaciones de los países de residencia, porque la legislación, por ejemplo, de Estados Unidos no es igual que la de Europa, ¿no? Entonces van variando. Por ahí... Roberto, Rosana, te invitamos generosamente a que tratemos de estar entre 2 minutos y medio, porque tenemos muchas preguntas y realmente hoy día queremos hacer un programa para que te conozcan mejor los peruanos. Los que ya te conocen obviamente estarán haciendo la barra o el tifo por ti, y los nuevos peruanos que van a ver que en este mes seguramente van a aumentar, porque recién la diáspora peruana se está enterando de las elecciones. Roberto, tu pregunta. En el estado de New Jersey, donde vives, y en varios estados donde vivimos los peruanos, tenemos un elevado porcentaje de inmigrantes que son indocumentados. Yo he visto casos de deportación como periodista, he visto casos en la corte. Jorge también ha visto muchos casos, precisamente porque no hay hasta ahora una política de ningún candidato que esté viendo cómo defender a los inmigrantes indocumentados. No sé si tienes idea cuántos inmigrantes indocumentados hay en New Jersey, yo te puedo ayudar. Pero en general, habemos cerca de 500,000 a 600,000 indocumentados peruanos en toda la nación. Entonces, mi pregunta es, si tienes oportunidad de hablar con Julio Guzmán, con quien no hemos podido conversar, ¿estaría dispuesto a abogar ahora que hay una reforma migratoria en Washington, de manera que más de 11 millones de indocumentados puedan acceder a la legalización? ¿Qué papel harías tú si eres elegida como congresista? Gracias por la pregunta. Mira, justamente en este tema de la asesoría legal, que implica también incluso aquí a nuestros compatriotas que se encuentran en condición de indocumentados, nosotros estamos tomando ahí en términos precisos, el consulado tiene que velar, lo sabemos, porque no haya violación de derechos humanos en contra de nuestros ciudadanos, ¿verdad?, en el exterior. Pero el consulado no lo está haciendo. Exactamente, no lo está haciendo. No lo está haciendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos sugiriendo en este aspecto? Incluir en el área de derechos humanos justamente la defensa de estos compatriotas que se encuentran en calidad de indocumentados y que ellos perciben que son dentro de la comunidad peruana, se encuentran en situación vulnerable porque ellos trabajan y se mueven dentro de la comunidad con cierto temor, ¿verdad? Entonces, incluso uno de los temas que ellos nos comentan es que tienen miedo de ir a los consulados porque de repente los pueden deportar. Entonces, tampoco hay esa buena difusión de cuál es la función realmente dentro de la asesoría legal que los consulados deberían brindar a nuestros compatriotas. No hay información. Entonces, pero me gustaría que respondas a la pregunta. Sí.
Ahora con estas leyes que se están dando en Estados Unidos, obviamente los 2 representantes que salgan elegidos, vamos a tener esa función de poder hacer ese nexo de comunicación entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos para ver esta situación de nuestros migrantes, de nuestros compatriotas que están indocumentados. Definitivamente es un tema que está sobre la mesa y es una labor principal que como congresistas vamos a tener que asumirla. Esa es la correcta representación. Gracias. Jorge. Roxana, no hace muchos años, y creo que Roberto me hizo recordar el día de hoy, que un cónsul reportó a un inmigrante peruano al servicio de inmigración. Y eso es imperdonable, ¿no? O sea, la función del cónsul no es ser agente del servicio de inmigración. Yo he trabajado para el servicio de inmigración por 32 años. Y eso me pareció algo que violaba los principios del consulado, de que un cónsul nos reporte pues, a un inmigrante peruano, ¿no? al servicio de inmigración. Después descubrimos una casa, cuando yo trabajaba para el servicio de inmigración, en New Jersey y en Pensilvania, que se dedicaba a traficar peruanos, ¿no? Se salió público, NBC hizo un programa de casi 1 hora, ¿no? Y estos incidentes eran peruanos traficando a peruanos. Era un tráfico humano. Vivían en condiciones insalubres. La manera que nos descubrimos es por la cantidad de basura que salía de esa casa. El departamento del servicio de recolección de basura informó que en esa casa pues, salía basura en gran cantidad y eso era en una zona de Long Island, o sea, donde las familias son, bueno, no son tan grandes, pero la cantidad de basura era increíble, la cantidad de Pampers para niños, ¿no? Cuando llegamos ahí, eso era, había más de 200 personas así, envueltas ahí, ¿no? O sea, vivían en el piso, eso era un desastre. ¿Y quién dirigía esto? Era una mafia de una familia de 3 peruanos, el papá, la mamá y la hija. La hija se fugó al Perú, no pudo dar con ella. Pero te digo que estas experiencias, y lo otro que te recomendaría, en mi experiencia con el trabajo en Caresen por el Centro de Refugiados Centroamericanos, se creó un centro de servicios sociales, incluido el servicio legal. Pero hacerlo dentro del consulado es el temor más grande. O sea, mucha gente teme que el cónsul no le caiga bien y bueno, y termines de enemigo de ellos, ¿no? Y al final el temor es que como estás en una posición vulnerable, puedan ellos darte un maltrato, ¿no? Entonces yo te sugeriría que sería un centro donde haya asistencia de psicólogos, trabajadores sociales, porque no es solamente el problema de la violencia doméstica y el tráfico humano, no se resuelve con un problema legal, es un problema de asistencia psicológica, trabajadores sociales, y mi pregunta es, ¿tú incluirías en tu equipo de trabajo, ¿no? para dar este tipo de servicio a peruanos que somos parte de la diáspora o solamente dependes de los peruanos que viven en el Perú? Mi pregunta es, ¿qué acción tú harías en tus primeros 150 días como congresista? Y te estoy poniendo como congresista en tus 150 primeros días. ¿Cuál sería la primera acción legislativa que tú propondrías en el Congreso? Ok. Gracias, Jorge. Para tocar primero este tema importantísimo del tráfico humano. Es un tema que realmente a mí me preocupa, siempre me ha preocupado mucho, no solamente por estar aquí en los Estados Unidos y en el exterior. Recuérdate que en Perú también hay tráfico humano, ¿no? Gente que es llevada a la selva a trabajar en la tala ilegal y todo ello lo que hemos visto. Entonces, el tema de tráfico humano realmente a mí me golpea mucho porque desde muy joven yo ya lo he visto. Y mira, lo que tú acabas de mencionar, para mí de verdad es algo que me impacta bastante, el saber que hay toda una organización, como tú bien lo mencionas, y bueno, te tomo la credibilidad porque tú has trabajado, como dices, en migraciones, entonces esos datos pues definitivamente son reales, ¿no? Entonces, este tema
tú bien lo acabas de decir, no solamente pasa por leyes. Hoy tenemos, claro, vamos a tener 2 representantes que van a velar jurídicamente por eso, pero el apoyo definitivamente pasa por el tema psicológico, emocional, tanto para las madres como para los niños, porque el tráfico no solamente es de personas adultas, también estamos viendo que hay niños. Entonces, esto es algo alarmante y definitivamente nosotros dentro de la asesoría legal estamos brindando dentro del proyecto el asesoramiento psicológico, pero ahora tomado con este tema de tráfico humano, o sea, es urgente. O sea, esto ya es prioritario porque no podemos permitirlo. Y lo otro, definitivamente, Jorge, aquí en el extranjero hay talento profesional peruano en el exterior. O sea, que tienen que estar, yo pienso que ellos son los primeros que tienen que ser llamados porque conocen la realidad del exterior. Yo, por ejemplo, personalmente estoy muy indignada porque tenemos congresistas o postulantes al Congreso que no radican en el exterior, que de repente tienen un conocimiento, pero no es como nosotros que vivimos y palpamos la realidad del día a día. Entonces somos nosotros los llamados, como te digo, de manera profesional. Hay mucho talento peruano en todas partes del mundo. Los peruanos en el exterior estamos en América, en Europa, en el sur de las Américas, estamos en el Asia, que pueden brindar estas asesorías. Y hoy las tecnologías nos lo permiten. Ya no necesitamos estar físicamente. Miren cómo estamos teniendo esta reunión a través de estas plataformas y hoy nos hace mucho más fácil conectarnos. Entonces, eso para tocar el tema del tráfico humano. Y claro, dentro de los 100 primeros días o 150 primeros días, vamos a tocar el tema primero de lo que es la ley de retorno. Nosotros hemos trabajado mucho en la ley de retorno. ¿Por qué? Porque nuestros compatriotas tenemos una muy buena cantidad que están pensando retornar a Perú. Entonces, esa ley ha sido trabajada con ellos y también porque ya años anteriores hemos visto que no había mucha difusión de la ley de retorno. Entonces, eso es uno. ¿Por qué? Porque en esta ley de retorno nosotros tenemos ahí unos datos estadísticos de que de 350.000 peruanos retornados, solo 1.500 peruanos se acogen. ¿Por qué? Porque simplemente no la conocen, no hay difusión de la ley, es un trámite súper engorroso, toma mucho tiempo de espera, y bueno, los peruanos simplemente no se acogen a esa ley. Entonces, eso es la primera que vamos a empezar a trabajar. Y lo otro es los consejos de consulta, que para como representantes y congresistas, los consejos de consulta son súper importantes. ¿Por qué? Porque ellos están conectados directamente con la sociedad. Entonces, con la comunidad peruana. Entonces, fortalecer estos consejos de consulta que van a tener un acceso directo, como tú, por ejemplo, que lo estás, con esta información que estás brindando, es importante para el congresista. Antes nosotros solo teníamos voto, no teníamos voz, ¿no? Entonces venían, nos pedían el voto y luego se olvidaban de nosotros los peruanos en el exterior. Hoy no, hoy tenemos voz. Hoy van a ir 2 representantes al Congreso justamente a plantear, y por no decir entre comillas, a pelear lo que por derecho nos pertenece. Porque como región también tenemos nuestras propias necesidades, nuestras propias problemáticas, como lo puede tener Tumbes, Puno, cualquier otra región del país. Entonces nosotros como peruanos en el exterior también tenemos nuestras necesidades. Tenemos que ver por nuestras problemáticas y ponerlas sobre la mesa, en una mesa de diálogo, en las comisiones que sean pertinentes y poder darle ese impulso. Otra de la ley que para mí también es muy importante es todo lo que es la modernización de los servicios consulares, ¿no? Necesitamos que todo esto esté mucho más moderno, mucho más digitalizado, porque de esta manera nos ahorramos tiempo y nos ahorramos dinero. Pero lo más importante, podemos ejercer incluso digitalmente nuestro derecho. Hoy no podemos, vamos a votar presencialmente en estas elecciones, cuando tranquilamente pudiéramos haber votado o haber hecho uso del voto postal, ¿no? O de repente por ahí haber agilizado para el voto electrónico no presencial, pero que lo estamos trabajando a futuro y que las próximas elecciones van a tener que ser implementadas. ¿Los peruanos tendrían una línea abierta para comunicarse contigo? Por supuesto, para eso están las plataformas digitales. Entonces, hoy ya no hay pretexto de que los congresistas puedan decir, mira, no me puedo comunicar contigo. No, o sea, acabamos de ver, por ejemplo... Yo creo que la pregunta de Jorge es más que políticamente correcta, es una pregunta provocativa. Lo que te está tratando de decir es,
una vez que las personas ya entran al llamado poder legislativo, simplemente vamos a poder comunicar con tus asesores o los asesores de los asesores. La congresista está en comisión. ¿Cuándo podemos hablar con la congresista Rosana Criviero? Se encuentra en el pleno. Está haciendo una legislación. O sea, en otras palabras, nos vas a pasear y va a ser bien difícil verte y solamente te vamos a ver en la semana de representatividad cuando viajes con una línea en primera clase y seguramente a visitar. Esa es la idea, ¿no? Eso es una idea que hay que afrontar. No, te pregunto porque eso ha ocurrido en el pasado. O sea, hemos tenido la experiencia que congresistas, después que salieron elegidos, cambiaron el número de teléfono, bloquearon el teléfono, no sabes dónde vive. O sea, yo digo, pero hemos dado espacio y nos gustaría que te comprometieras con la prensa y también con los peruanos en el mundo, ¿no? Que ellos te puedan llamar directamente y hablen con la congresista, como ocurre aquí en Estados Unidos. El congresista te devuelve la llamada, muy cordial, ¿no? Y a pesar que lo que te puedan preguntar puede ser imposible, ¿no? Lo que te están pidiendo, que de repente te van a llamar y te dicen, ¿cómo obtener una casa gratis, ¿no? Y tú sabes que eso es imposible de obtener una cosa así. Pero mi pregunta era, ¿vas a abrir esa línea? Siempre vamos a estar conversando contigo, nuestras dudas las vas a poder recibir, y en muchas circunstancias, ¿no? Ya sean en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de pandemia. ¿Qué es lo que queremos de nuestra congresista Rosana Criviero? Es que abra un canal de comunicación con todos tus electores, ¿no? Con todos los que tengan endosado el voto a ti. Gracias. Mira, querido Jorge y querido Julián, les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos que ya empezar a derribar esos mitos de que un congresista, ¿no? Es, no sé, qué sé yo, cuando gana se convierte en el dios o en la diosa y ya se olvida de todo el mundo. Los que estamos afuera, en el exterior, tenemos otra visión de política y otra visión, como bien lo menciona Jorge, aquí en los Estados Unidos, cómo trabajan los políticos. Y los políticos trabajan desde abajo, haciendo trabajo en su comunidad y conociendo a la gente. Es la única manera como tú puedes armar estas propuestas que se arman, es escuchando a las personas. Entonces, de mí, acá yo me voy a comprometer públicamente y esto va a quedar grabado eternamente, así que no tengo miedo a eso porque yo soy una mujer de palabra. No me gusta ni jurar ni prometer, me gusta dar mi palabra porque mi padre me enseñó que la palabra vale oro. Entonces tú puedes hacer miles de juramentos, como lo hemos visto con los congresistas que juran ante la Biblia y al final terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, no, esos son juramentos en vano. Las promesas se las lleva el viento, ¿ok? La palabra es lo que vale y la palabra tiene que estar marcada dentro de valores y principios. La palabra tiene que tener la integridad de las personas, sea hombre o sea mujer. Tiene que haber integridad. Entonces, no solamente ser honesto al momento de decir las cosas, ser íntegro como personas, cuando no te está viendo nadie. Entonces, nosotros, la bancada morada, yo les comento esto, nuestra bancada morada, nosotros tenemos acceso directo. Claro, primero nos contestan los asesores, pero inmediatamente nos dicen, mira, para tal día esto, y efectivamente, ellos nos regresan la llamada. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo pude canalizar, me presentaron un problema en Europa, en todo lo que es el tema de naturalización, que para mí también fue un tema súper interesante, y lo es, y me parece que así como hay organizaciones tanto en América, en el sur de las Américas y en Europa, que pelean por causas justas, yo pude conocer mucho más de este tema. Entonces, ellas estaban presentando, querían ser escuchadas por los congresistas. Entonces yo simplemente fui un canal. No sabía qué día, en qué momento, pero pude ser ese canal para que estas personas puedan conversar con los congresistas. Y pudieron conversar con los congresistas de la bancada morada. Entonces, esto es una señal de que no solamente son palabras, son hechos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy claro que es el ciudadano y la ciudadana que tiene que estar al centro. Nuestras propuestas están basadas en eso, en necesidades reales. Correcto, gracias. Esa es mi respuesta. Roberto. Compromiso con ustedes. Roberto, tu pregunta final, después ya para los. Gracias.
En una entrevista anterior entrevistamos a un candidato de California, apareció con su uniforme de policía del Departamento de Policía de California, y le hice la pregunta si él, en el caso de llegar a ser elegido congresista, se enfrentaba a la posibilidad de perder su ciudadanía estadounidense por ser, además de policía, los derechos a la ciudadanía. Mi pregunta para ti es, ¿tú eres ciudadana norteamericana? Sí, yo tengo doble nacionalidad. Los peruanos aquí en los Estados Unidos... Mi pregunta es la siguiente. ¿Eres ciudadana norteamericana? Sí, tengo doble nacionalidad. Perfecto. ¿Julio Guzmán es ciudadano norteamericano o no? Eso sí, no te lo sabría decir. Mira, de verdad que no lo sé, perdóname. Sé que es 100% peruano, pero no te sabría decir porque ese dato no lo tengo a la mano. Pero yo sí tengo la doble nacionalidad. Soy ciudadana peruana y ciudadana americana, que es lo que este país, hay que ser agradecidos con los países de residencia que nos pueden dar esa doble nacionalidad, pero sabemos que, por ejemplo, en Europa hay países que no pueden tener la doble nacionalidad. Bueno, ¿hasta dónde crees tú que tienes doble nacionalidad? Porque la doble nacionalidad no existe. La ley peruana todavía no lo ha reglamentado, y menos, no hay un arreglo entre Perú y Estados Unidos. No existe la doble nacionalidad. En este caso, mi pregunta es, de ser elegida congresista, ¿correrías el riesgo de perder tu ciudadanía estadounidense, salvo que hagas una gestión ante el Departamento de Estado? Claro, se tendría Entonces, que ver ¿cuál es tu respuesta? Bueno, se tendría que ver ese tema, pero si uno sale congresista y tienes que renunciar a la nacionalidad americana, como tú bien lo dices, que no hay ese convenio, yo tenía entendido que sí, porque por algo nos hacemos ciudadanos americanos y somos ciudadanos peruanos. Bueno, si uno va como representante peruano, obviamente vas a tener que renunciar a tu nacionalidad americana, ¿no? Una cosa bien difícil, ¿no? Informarme un poco más con datos más exactos y concretos para poder tener esa respuesta correcta. ¿De dónde salió que tienes doble nacionalidad? Perdona, ¿alguien te dio esa información? ¿De algún, bueno, acá cuando de algún abogado internacional? Explícanos un poquito para orientar a los oyentes. Mira, no solamente a ti, sino al resto de los candidatos que con buena fe están postulando. Exactamente, sí. Mira, por ejemplo, en Alemania te digo, si tú quieres ser ciudadano alemán, tienes que renunciar a tu nacionalidad peruana, porque Alemania no te permite la doble nacionalidad. Correcto. ¿No? Ya sea por trabajo o todo. Aquí en los Estados Unidos no es un requisito que tú tengas que renunciar a tu nacionalidad peruana. Entonces, acá, después de 5 años, tú aplicas a la nacionalidad americana y ellos, de acuerdo obviamente a la evaluación que te hacen, a los récords que tú tienes dentro del país, buen comportamiento y todos los requisitos que ellos piden, te la pueden dar o no te la pueden dar, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, tampoco te permiten una doble nacionalidad, salvo Noruega, que acaba de flexibilizar en el 2015 sus leyes. Entonces, pueden tener doble nacionalidad. Entonces, hay ciertos países que sí te permiten y otros no. Entonces, ese es más o menos el panorama, ¿no? En cuanto a la doble nacionalidad. Ok, ese es un tema muy que queda abierto porque realmente hay muchas incógnitas. Normalmente cuando uno participa en política, una de las primeras preguntas ha sido, ¿y esto es por la mala reputación? ¿Ustedes me escuchan bien? Mil disculpas. Sí, Julián. Perfecto. Digamos que eso es debido a la mala reputación de los políticos que han usado la doble nacionalidad para escaparse, ¿no? Esos cochinos, esos políticos podridos, que lo único que han hecho es denostar una institución tan maravillosa que se creó como es el Parlamento, es la representatividad, ¿no? Ellos deberían ser nuestros primeros baluartes, los que fiscalizan, los que promueven leyes. Los hemos elegido nosotros en el día más importante de la ciudadanía peruana, que es el 11 de abril. Siempre el día de la elección es el momento en el cual los ciudadanos ejercitamos la única vez el poder todos juntos y elegimos.
pero nos hemos equivocado y nos seguimos, esperamos que esta vez no, de votar informados, de leer bien, estar muy atentos para que esta gente que lo único que hace es aprovecharse de la ingenuidad de muchas personas y sobre todo de la desinformación. Entonces, la pregunta se refería a eso cuando se hablaba acerca de la doble nacionalidad. ¿Por qué hay tanta polémica en la doble nacionalidad? Porque uno dice, si uno tiene su nacionalidad americana o italiana, española, etcétera, entonces se va a refugiar en ese país, entonces va a utilizar leguleyadas, escamotejo, va a utilizar medias vías para que no se la puedan llevar, ¿no? Este congresista o esta persona se enriquece, tiene sus millones y se refugia en el país de destino donde tiene la otra nacionalidad, se acoge a unas normativas y se queda. Ese es o sea, el país ha llegado a ese extremo de empezar a dudar a los que tienen doble nacionalidad, cuando no debería ser así. Pero ese es un tema que creo que se debe aclarar bien. Buena pregunta, Roberto. Lo tenemos en el cuaderno para resolverlas y porque creo que es importante también que la comunidad la pueda de alguna manera absolver. Dicho esto, yo tengo una pregunta rapidísima que tiene que ver con algo que están tocando la gran mayoría de los candidatos y tiene que ver con el acceso al crédito. Muchos de los candidatos, una de las cosas que más nos gusta, y yo debo ser honesto, es una de las cosas que más me agrada, porque eso permitiría poder utilizar un mecanismo del acceso al crédito como el sujeto de crédito para poder gestionar microempresas, inversiones inmobiliarias, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál es tu posición? ¿Tú crees que es posible el acceso al crédito de los peruanos que vivimos en el exterior? Si es así, ¿cómo lo harías? Articúlame, por favor, esa respuesta. Gracias, Julián. Sí, ese punto que tocas es muy importante y entonces también hemos elaborado propuestas acerca de ello. Dentro del impulso de las iniciativas empresariales, ¿no?, para que nuestros compatriotas en el exterior puedan invertir en el Perú, estamos llevando varios puntos ahí. Y dentro de ello también está el proponer el tener el acceso al crédito hipotecario, personal o empresarial. ¿Cómo podemos accesar a esto? Tenemos que recoger la experiencia de otros hermanos países como son, por ejemplo, México, Ecuador, Costa Rica y otros países que ya tienen acceso al crédito en sus países. O sea, sus países han legislado a favor de sus ciudadanos en el exterior para que ellos puedan invertir en sus países y puedan tener ese acceso al crédito. ¿Cómo lo han hecho? Han tomado en cuenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Costa Rica. Si ellos tienen su ciudadano residente en el exterior, trabajando 2 años consecutivos en la misma empresa, declarando sus impuestos aquí en los Estados Unidos y presentando sus vouchers, sus boletas de pago, ¿verdad?, que son requisitos que le piden, y una evaluación del crédito aquí, ellos van allá y son sujetos de crédito, claro, no en la banca privada, porque nosotros no podemos intervenir en lo que es la banca privada. Ellos lo hacen a través del banco, digamos, como decir, el Banco Central, como el Banco de la Nación, vamos a decir así para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos han dado políticas de Estado para proteger, políticas públicas para sus ciudadanos residentes en el exterior. ¿Y qué hacen con esto? Estas personas, estos ciudadanos, pueden comprar sus propiedades, su vivienda allá. Entonces, no solamente eso, pueden comprar viviendas, pueden comprar terrenos, puedes poner un pequeño negocio. Entonces, de esta manera, su ciudadano en el exterior está aportando a la economía de su país, está formalizando y está tributando. Entonces, es todo un engranaje que mueve la economía. Entonces, esa parte que a mí también me interesa muchísimo, y como tú dices, a muchos peruanos en el exterior, nosotros también le hemos planteado, está sobre la mesa, el equipo técnico obviamente lo está evaluando, porque aquí tienen que intervenir también los tributaristas y todo. El equipo técnico que tú tienes, a propósito, ¿quiénes conforman tu equipo técnico? Muchos de los candidatos son renuentes a decir quiénes están detrás de ellos, pero yo creo que eso sería una cosa de gran valor, porque el prestigio del candidato es saber con quién está en su equipo. Y sí, aquel asesor o aquel que quiere asesor que está trabajando entre bastidores con un candidato y no se hace vivo y no la lucha,
yo creo que se la está llevando muy fácil. Generalmente acá en Europa, y te pongo el ejemplo de Italia, y yo he participado en algunas elecciones también acá, no como candidato, sino apoyando, todos sabíamos el rol que nos correspondía. Pero bueno, no te quiero meter en dificultad, pero yo creo que sería bueno que los candidatos puedan tomarse una gran foto con su equipo. Este es mi equipo, mi parte legal, porque creo que sería una imagen de transparencia para las personas. Sí, claro que yo creo que eso es bueno, porque después del 11 de abril todos seguimos siendo PECs, mi estimada Rosana. correcto. Una última pregunta que tengo es que tiene que ver con algo que parece que los candidatos tienen demasiado temor. Eso es una observación, el temor de poder confrontarse. Tienen un temor, no creo que sea tu caso, quiero que nos expliques, acerca de cuál es el rol de las asociaciones cuando tú seas, y esperamos que sí, congresista de la República. ¿Cuál crees que debe ser el rol o tu relación con las asociaciones de peruanos en el Estado? ¿Y qué rol jugarían en tu trabajo parlamentario? Mira, primero decirte que las asociaciones culturales, sociales, políticas, como deportivas, como ellas estén asociadas, han jugado un papel muy importante en esta obtención del Distrito 27. Entonces, los peruanos tenemos primero que aprender a ser agradecidos, ¿ok? Porque este es un trabajo de lucha de muchos años, ¿correcto? Entonces, aquí vuelvo a reiterar, las asociaciones son muy importantes trabajando de la mano con los consejos de consulta. Hay un triángulo que nosotros hemos formado, que está ligado, que es el congresista, el consulado, los consejos de consulta y las asociaciones, que son parte de esto. Entonces, esa es la labor principal que tienen nuestras asociaciones en las diferentes partes del mundo. Entonces, la comunicación, obviamente, vuelvo a decirla, va a ser directa, porque son las asociaciones, son los consejos de consulta los que están trayendo a nosotros la realidad latente en el momento. Y hoy, en este contexto de pandemia, realmente, déjame decirte que eso va a ser una alianza muy fuerte, porque necesitamos ahorita tener data real. No tenemos data real. Tenemos informaciones, claro, del INEI, tenemos del censo último, pero que en realidad sabemos que ese último censo no todos hemos sido censados. Entonces, necesitamos ahorita una data real para poder, en base a ella, también seguir elaborando nuevas propuestas, políticas públicas, nuevos proyectos de ley con data real que estemos manejando en este contexto tan difícil. Gracias, Rosana. Quiero darle la palabra a Jorge para que te despida o te haga una acotación final, y a Roberto, y con eso tus palabras finales para que nos puedas informar nuevamente a tus votantes dónde tienen que marcar y cómo tienen que marcar. Y bueno, enhorabuena en estas lides democráticas. Jorge. ¿Me escuchan? Ahora sí. Roxana es una de las candidatas más elocuentes y creo que ha marcado el punto de muchas de las preguntas que hemos tenido, no solamente en este debate, sino debates anteriores con estos conversatorios. Y es cierto lo que dice Julián, ¿no? Muchos de los candidatos temen cuando les preguntamos sus ingresos, ponen que tienen 0 ingresos, no tienen carro, no tienen propiedades, pero pueden viajar por diferentes partes del mundo. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y quién te financia, no? No declaro mis impuestos, no declaro mis ingresos en la hoja, porque eso es público, pero es una aplicación que tú tienes que cumplir, ¿no? Así sea la información pública, por decir, bueno, tú puedes tener acceso al credit report, pero si tú estás completando un formulario para ser candidato, tienes que completar el formulario de acuerdo a las regulaciones, ¿no? De acuerdo a los criterios. Muchos de los candidatos hemos visto que tienen 0 de ingreso, no tienen propiedades, no tienen carro. Y la pregunta que hacemos es, ¿de qué vives? ¿O estás tratando de llegar al gobierno para vivir del gobierno? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿No? Sobre el tema de la doble nacionalidad, Estados Unidos no reconoce doble nacionalidad.
¿no? Tú renuncias en la liga, tú renuncias a título de principado, de princesa, de conde o a representación en cualquier otro estado. Pero hay una excepción que el Departamento de Estado te la da cuando tú te conviertes en empleado público, que es lo que quiere decir empleado público de otro estado, porque habría un conflicto de lealtades, porque vas a juramentar, ¿no?, en el gobierno, en el Congreso, sobre tu derecho de congresista, y juras bandera al Estado peruano, pero ya juraste una bandera a los Estados Dominicanos. Entonces, ese es un gato duro de pelar. Es un gato duro de pelar que le va a tocar seguramente claro, a los y lo que dice Julián es muy congresistas. cierto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos malos antecedentes en general, ¿no? Por los malos políticos, por no hacer una política decente, y en eso comparto contigo. Yo creo que la mejor expresión es hacer una política decente, ¿no? Y mi última pregunta es, ¿qué les dices a tus electores, a tus votantes? ¿Por qué tenemos que votar por Roxana Cribillero y no podríamos votar por otra candidata? ¿Por qué Roxana Cribillero es diferente del resto? Gracias, Jorge. Bueno, ¿por qué votar por mi persona, por Roxana Cribillero? Porque conozco la problemática de los peruanos en el exterior. Porque he dedicado mi vida al servicio y al bienestar de las personas. Esta vocación de servicio la traigo, no es de ahora, esta la traigo desde niña, la traigo desde el hogar, la traigo y la he practicado siempre. Y porque me cansé de quejarme de ser gobernada por los peores políticos, por los mismos partidos políticos de siempre, por los mismos corruptos de toda la vida. Por eso decidí dar un paso más, involucrarme en política. Y bueno, y sabemos que eso tiene sus costos, pero bueno, es la única forma como nosotros podemos dar ese paso para poder hacer el cambio, pasar de la crítica a la acción. Entonces, porque hoy también nosotros ya no solo tenemos un voto que venían y nos lo robaban, porque para mí era eso. Siempre me he visto como una ciudadana como de la sierra o de la selva, de los lugares muy, muy alejados. Así yo me he visto como una ciudadana peruana en el exterior. Hoy tenemos voz, hoy podemos visibilizar, hoy podemos canalizar nuestra problemática a través de estas dos representaciones, de estas dos curules. Porque hoy sí podemos hacer política decente, a través, en mi caso, del Partido Morado, bajo el liderazgo del doctor Julio Guzmán, y porque hay un equipo de profesionales y técnicos preparados para asumir nuevos retos en la vida política, social y económica de nuestro Perú. Porque quiero tomar acciones que signifiquen un cambio positivo para la vida de nuestros compatriotas migrantes. Y yo sé que puedo hacerlo, porque la política es un instrumento de servicio, y eso es lo que muchos políticos no entienden. Gracias, Rosana. El 11 de abril les pido a mis compatriotas que salgan a votar, les mando un mensaje de esperanza. Sé que vamos a salir de esto, la palabra clave es unión, así que yo sé que los peruanos cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas. Así que este 11 de abril marquen el número 1, las 3 M's, para presidenciales por el doctor Julio Guzmán, para el Congreso por los peruanos en el exterior, por Roxana Cribillero, también para el Parlamento andino, porque también necesitamos transformar nuestra región. Muchísimas gracias a ustedes. Roberto, tus palabras finales. A Rosana, no necesitamos todavía a Julio Guzmán llegue a la presidencia si tenemos a Francisco Sagasti de las filas del Partido Morado en el poder en estos momentos. ¿Por qué no pedirle al presidente Sagasti que se dirija al presidente Biden o Kamala Harris y le diga: señor presidente, tenemos un proyecto de ley que ha sido sometido y como peruanos estamos en la obligación de apoyar a todos nuestros indocumentados que necesitan legalizarse? ¿Por qué esperar todavía hasta Julio Guzmán o por qué esperar a que todavía vengan las elecciones? ¿No te parece justo que el presidente Sagasti se comunique con la Casa Blanca o con Bob Menéndez, que es el que dirige el proyecto de negociaciones, y Bob Menéndez es del estado de New Jersey? Más todavía. Esa es mi pregunta. Querido Roberto, porque mira, fíjate que este gobierno que está asumiendo el presidente Sagasti es un gobierno de transición y de emergencia. Es un gobierno que en estos momentos tiene que dar la tranquilidad. Nosotros necesitamos estabilidad en nuestro país.
Entonces, el presidente Francisco Sagasti asume un gobierno de transición y de emergencia como consecuencia, todo lo hemos visto, de una crisis política generada en el Congreso. Ya sabemos por Acción Popular y por sus socios. Desde que el presidente asume sus funciones, él tiene que dar estabilidad a la población, al país, sentar las bases del proceso de vacunación y conducir las elecciones democráticas, limpias y transparentes. Eso es lo más importante en las funciones que tiene que desarrollar. Y yo estoy completamente segura, y va a ser parte de la agenda con estos congresistas que van a salir de aquí del exterior, que ese tema de conversación, como tú lo dices, con el representante Bo Menéndez y con la Casa Blanca, tiene que darse, porque ya van a haber 2 representantes para nosotros como peruanos en el exterior. Eso dalo por hecho. Gracias. Gracias. Muchas Rosana, gracias. queremos agradecerte, desearte la mejor de las suertes. Y como ves, ha sido un programa, la única finalidad ha tenido, y la invitación también es para los demás candidatos, que no tengan miedo de venir a nuestro programa. Nosotros acá seguramente hacemos las preguntas que cualquier ciudadano lo tiene en mente. Preguntamos sobre quién eres, tu programa, podemos discutir inclusive sobre las propuestas. Hoy día lo que hemos querido hacer, estimada Rosana, visto que ya empiezan los debates, es conocer aún más, focalizar algo que nos interesó en el cuarto debate, donde tú estuviste presente también. Entonces, yo creo que fundamentalmente es la visión de país que tienen los candidatos o las candidatas, y sobre todo que son los electores que saquen sus propias conclusiones. Nosotros no vamos de alguna manera a direccionar ese voto, son los electores, escuchándolos a ustedes. Ustedes son los verdaderos protagonistas y los que tienen la responsabilidad de estar en el legislativo. Bueno, gracias, buenas noches. Te invitamos nuevamente en otra oportunidad y gracias de todas maneras. Gracias, Rosana. Buenas noches. Nosotros todavía nos quedamos un minuto más para presentar, seguramente, no sé si la producción tiene el Muchas flyer. Roberto, Jorge, a todos ustedes, muchísimas gracias, Julián, por esta oportunidad. Gracias, Rosana. Te invitamos. Muchas gracias, Rosana. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias, sí. Suerte, Roxana. Gracias. Bien, no sé si Daniel tiene la amabilidad de ponernos el flyer del día de mañana. Mañana tenemos una entrevista a un candidato presidencial en el programa Café con Leche, y lo estamos viendo en primera, es nada menos que niente popò di meno, como se dice en Italia, de Alberto Beingolea, donde ya debutó, me parece, ayer, nos ganaron la primicia, pero saludamos también a los amigos que estuvieron presentes con Alberto Beingolea, pero nuestro formato será totalmente diferente. Estamos preparando la artillería pesada y los misiles tierra, aire, tierra para Alberto, en el buen sentido de la palabra, democrático, y estará acompañado del candidato número 2. Aire, tierra. Ya ese es el supermisil. Y esperemos que de repente por ahí Beingolea saca sus Exosex y nos pueda bloquear. Va a estar acompañado Alberto Beingolea por Sigfrido Ruz, que yo voy a tener, como siempre, el placer de poder conducir este programa junto con los panelistas Jorge Yechayahu y Roberto Bustamante. Jorge, a propósito, ¿tu apellido cómo se pronuncia realmente? Así como lo has pronunciado, Yechayahu, que significa con la mano de Dios. Sí, y en últimos, para despedirnos, tenemos un video que queremos pasar un minuto de algo que me sorprendió hoy día, el señor Javier Serra, que con él también colaboramos con el Distrito 27, los peruanos en el exterior, hizo un video muy interesante acerca del voto, actualizar el voto cruzado. Contacto Ciudadano. Junto con ustedes, hoy con un programa muy especial dedicado a los peruanos en el exterior, ya que se ha podido aprobar, ¿no?, en julio del año pasado, el nuevo distrito de los peruanos en el exterior. Antes de comenzar, quiero recordar a un amigo, a mi productor, a la persona que editaba estos programas de Contacto Ciudadano, que la pandemia, ¿no?, se lo llevó el año pasado. El señor Ergasto José Carbonell Mostacero, que en paz descanse. Un hombre joven, con mucho empuje,
y que me ayudó mucho a sacar adelante este programa de Contacto Ciudadano. Al mismo tiempo, quiero dedicarle estas palabras a todos aquellos que han perdido un familiar, un amigo, un vecino, gracias, Daniel, alguien cercano, suficiente, alguien conocido por esta pandemia. Esta pandemia no ha escogido. Fueron las palabras de Javier Serra, su programa Contacto Ciudadano, al cual saludamos, le deseamos lo mejor de la suerte, para que él pueda seguir de manera acuciosa, de manera puntiaguda, como se dice ahí, pero también contribuyendo a la información de los peruanos en el exterior. Saludamos bien, como siempre, a los programas, y ustedes me recuerdan, los programas Nacional Lizárraga, Cara a Cara, los programas que realiza Contrapollo, el señor Víctor Bautista, los programas que está realizando Te Amo Perú, el programa que está realizando también, me parece, los conversatorios que lo realiza, ¿cómo se llama? Ofensiva PEX, en fin, y otros nuevos programas que están saliendo. La Diáspora 27, el día miércoles tenemos una gran mesa redonda que tú vas a conducir. Háblanos de eso finalmente y con eso terminamos el programa y también con los saludos finales de Roberto. Con eso terminamos. Jorge. Bueno, todos están invitados al programa de la Diáspora 27. El propósito de esta reunión va a ser mostrar un panorama político, ¿no?, tanto de los candidatos presidenciales como de los candidatos que son por el Distrito 27, ¿no? En esto está colaborando Roberto Bustamante, que es un periodista de Nueva York, a Julián Abreu, que viene desde Italia, ¿no?, con el programa Valio en Perú. Hemos invitado a Isabel Acosta, que representa a ONCOPEP, y también hemos invitado a Marlene Mestaza, que es representante de una organización de peruanos en el exterior, y también está como invitado Javier Serra, desde Canadá, y hemos invitado al sociólogo, al doctor Juan Gambini, desde Perú, que es un analista político y que ha escrito sobre temas de políticas públicas, ¿no? Entonces, el tema y la agenda va a ser lo que los políticos y los analistas y los sociólogos y los periodistas, ¿no? Vamos a hacer una especie de laboratorio y vamos a medirle la temperatura a los candidatos, quiénes van a poder pasar a la segunda vuelta y qué partidos no alcanzarán, ¿no?, el 5%. Y esto incluye también una visión hacia los candidatos PEC, cómo se han presentado y cuál de los candidatos PEC tiene más credibilidad que los otros. O sea, no va a ser un programa de ataque a ninguno de estos, sino lo que vamos a desnudar a los candidatos, ¿no? Quiénes son, qué hay detrás de ellos y qué es lo que están proponiendo, ¿no? Y si las propuestas son propuestas creíbles, si son propuestas... el miércoles a la hora... El miércoles a las 5:30 tenemos una línea de Zoom, pero muy probable lo vamos a pasar bajo la plataforma de Julián, que es mucho más amplia y tiene mucho más... Encantado. Valio en Perú es la plataforma de los peruanos en el exterior, está siempre disponible, y también Radio del Sur. Roberto, las personas me dicen que tú eres demasiado duro. ¿Cómo estarás el miércoles? Más duro todavía, porque este es el momento de decirles que nos hablen con la verdad. No podemos engañarnos ni tampoco hacer que juguemos el papel de entrevistadores, entre comillas, Julián. A mí me hubiese gustado estar en la capital, en Lima, para confrontar y conversar con los candidatos muy directamente, muy al estilo propio, ¿no?, que son tan diferentes allá. Por eso yo sigo con la premisa de Jorge, que los peruanos del Perú son tan diferentes a los peruanos en el exterior. Hay una diferencia abismal hasta en la prensa peruana. La prensa limeña es para reírse y para no dar credibilidad. Las noticias falsas están por todas partes y es una pérdida de tiempo. Sinceramente, es una falta de honestidad consigo mismo. Y en eso yo me felicito de estar fuera del país. Bueno, estaremos entonces atentos. Ha sido un placer. No sé si estás en línea, si te sumas a la despedida final para saludar el programa con ustedes. Ha sido un placer. Y buenas noches. No sé si estás, Daniel. Y si es así, nos estamos viendo el día de mañana.
Nos despedimos de Daniel, Julián, Jorge, buenas 8 de la mañana.